Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial y esta vez por primera vez se ve en Full HD, así que estoy muy contenta. Lo que vamos a hacer hoy es revisar el paso a paso para elaborar una polera manga larga con cuello redondo como la que tengo puesta hoy. Vamos a partir como siempre con la toma de medidas, vamos a revisar cómo elaborar los patrones y finalmente vamos a revisar los materiales necesarios y la confección paso a paso, así que los invito a ver eso. ¡Vamos! Para iniciar con la confección de la polera tenemos que tomar algunas medidas que son súper necesarias. Estas medidas son contorno de pecho o busto, talle delantero, alto de cadera, ancho de espalda u hombros, alto de sisa, largo de manga y ancho de muñeca. Para medir el contorno de busto lo que tenemos que hacer es pasar con la wincha métrica por la parte más grande o ancha del busto o pecho. Bien, acá lo que tenemos que hacer es dejar que quede un espacio para poder mover la wincha de un lado a otro y que no quede súper apretada. Luego, para el talle delantero, nos posicionamos a la mitad del hombro y bajamos con la wincha hasta la línea de la cintura. A continuación, medimos el alto de cadera, para el cual nos posicionamos por el costado de la cintura y bajamos a través de toda la curva de la cadera. Una medida estándar suele ser 18 a 20 centímetros por si no saben hasta dónde llegar. Luego medimos el ancho de hombros o espalda. Para esto pasamos con la wincha de un huesito del hombro a otro. Acá es súper importante que toquen y vean dónde está el huesito bien. Y acá cuando pasamos con la wincha de un extremo a otro, lo que hacemos es adaptarnos bien al contorno de la espalda sin comernos ningún espacio para que la polera nos quede lo más cómoda posible. Medimos luego el alto de sisa, para el cual yo les recomiendo poner un lápiz debajo de la axila lo más pegado posible y bajar desde el huesito del hombro hasta donde está el lápiz. Para el largo total de la manga lo que hacemos es bajar desde el huesito del hombro a través de todo el brazo hasta el puño, y acá es súper importante tener el brazo doblado y adaptar la curva a el codo, ¿bien? Esto nos va a permitir después, cuando doblemos el brazo con la polera puesta, que esta no nos quede corta. Y finalmente medimos el ancho de muñeca. Como medimos el ancho de muñeca, pasamos con nuestra wincha en la muñeca, y acá, igual que las otras medidas, intentamos que no quede demasiado apretado para poder mover un poquito de un lado a otro. Cuando ya tenemos las medidas listas, el paso que queda es elaborar nuestros patrones. Para realizar los patrones pueden utilizar cualquier tipo de papel mantequilla, papel craft, cartulina, papel de diario unido uno con otro, lo pueden unir con masking, pueden usar masking tape. Si se les rompe un poco, están borrando, hicieron un borrón y se les rompe el papel, pueden parchar. Como no es necesario empezar de nuevo, para que lo tengan en consideración. Para construir los patrones partimos por el torso. Como primer paso lo que hacemos es construir dos rectángulos, uno al lado del otro, con las medidas un cuarto contorno de pecho más 1 por talle delantero más alto de cadera, como se ven en las imágenes. Como paso 2 lo que hacemos es marcar el cuello. Acá lo que yo hice fue seleccionar uno de estos rectángulos como patrón trasero, otro rectángulo como patrón delantero, y marqué en el patrón trasero 8 centímetros del extremo al centro de la parte superior y 1,5 centímetros bajando desde donde iniciamos el cuello. Para el patrón delantero lo que hice fue bajar 8 centímetros y moverme 8 centímetros hacia el centro, como se ven en las imágenes, y luego se conecta con una curva o semicurva dependiendo si es el patrón delantero o trasero. En el paso 3 lo que hacemos es marcar el ancho de hombro o espalda de nuestro patrón. Entonces tomamos esta medida, la dividimos en dos y la ponemos del extremo al centro en ambos patrones, dibujando una línea recta como se ve en las imágenes. Luego, a partir de esta línea de recta, en ambos patrones bajamos 3 centímetros y conectamos la línea donde dibujamos el cuello hacia estos 3 centímetros para conectar y realizar la bajada de hombros. En este momento hay que pasarse 1 centímetro hacia afuera, también como se ven en las imágenes. Como paso 4, desde los 3 centímetros que bajamos vamos a conectar con el alto de sisa. En este caso le vamos a sumar 2 centímetros para asegurarnos que la polera nos quede cómoda, y vamos a conectar con una línea recta ambos rectángulos. En el paso 5 lo que hacemos es dibujar las curvas de las sisas. En el patrón trasero partimos desde el centímetro que nos pasamos hacia afuera, conectamos con la línea que marcamos en la sisa y luego hacemos la curva en la parte inferior. Y en el patrón delantero lo que hay que hacer es, a la mitad de la sisa más 2 centímetros, marcar una línea y entrar 1 centímetro. Por ende, la curva quedaría un poco más hacia adentro como se ven en las imágenes. Partimos desde el centímetro que nos pasamos hacia afuera, nos adentramos al patrón por este centímetro que marcamos hacia adentro y luego conectamos con una línea curva como se ven en las imágenes. Para cerrar el patrón trasero y delantero lo que tenemos que hacer es proyectar el cuello, ¿bien?
Para esto yo lo que hago es reducir el tamaño de este cuello que ya realizamos en 2 centímetros en todo el contorno del cuello y luego hago un patrón de cuello. ¿Cómo hago este patrón de cuello? Lo que hago es medir la huella del molde de ambos patrones. ¿Cómo lo hago para medir la huella del patrón? Pongo la wincha en posición vertical y mido el cuello delantero y trasero. Cuando ya sabemos la medida de la huella del cuello, lo que hacemos es sumar estas medidas y generamos un rectángulo con el largo total de la huella del cuello, es decir, la del patrón delantero y trasero, menos 2 centímetros por el largo deseado del cuello. En este caso, yo hice un ancho de cuello de 2 centímetros y para que quede bien tiene que quedar doble, es decir, en el patrón debería tener 4 centímetros. En el paso 7 nos ponemos a trabajar en las mangas. Para realizar las mangas tenemos que realizar 2 rectángulos continuos con las medidas alto de sisa más 2 por el largo total de la manga. A esta medida le agregamos un alto de copa de 10 a 12 centímetros. Luego lo que hacemos es empezar a dibujar la curva que va en la sisa. Por ende, la parte superior nos movemos 3 centímetros hacia cada extremo desde el centro y generamos una línea recta que conecta con el final del rectángulo de la copa. Bien, ¿cómo se ven las imágenes? Luego tomamos esta línea recta que ya hicimos, la dividimos en 4 y dejamos estos 3 puntos marcados en cada una de las secciones de la manga, tanto trasera como delantera. Para dibujar la curva de la manga hay que seguir los siguientes pasos. Le asigné una letra a cada uno de los puntos que hicimos, A, B y C. Definí cuál es mi patrón trasero y delantero. Y en el patrón trasero en A subo 1 centímetro, paso por B y luego en C bajo 0,5 centímetros. En el patrón delantero, para conectar con A, dibujo una curva no desde los 3 centímetros que nos corrimos hacia el costado, sino que desde el centro dibujamos una semicurva hasta A. Luego en B bajamos 0,5 centímetros y en C bajamos 1 centímetro, lo que nos va a generar una imagen como la que tenemos acá en el apoyo, en donde la parte delantera tiene una curva mucho más marcada que la parte trasera. Para finalizar la manga, en el paso 11 lo que hacemos es marcar el contorno de muñeca e intentar que quede equilibrado, como mitad para cada sección, y luego conectamos el final de la copa con la manga, con el contorno del puño, con una semicurva. Es súper importante en este punto definir el largo de nuestra manga. Podemos decidir que nuestra manga va a ser corta y para esto bajamos de 15 a 18 centímetros desde la parte superior, generando aquí un corte. En la línea punteada azul sería donde deberíamos cortar. O si queremos hacer la manga larga con puño, lo que hacemos es eliminar de la parte inferior de la manga de 4 o 5 centímetros, lo que nos dejaría como misión dibujar después un puño. Para realizar el molde del puño lo que hacemos es realizar un rectángulo con las medidas el ancho de puño menos 2 a 3 centímetros por el largo deseado de la manga por 2. Es decir, si yo quiero que mi manga tenga 5 centímetros, utilizo 10 centímetros en el molde porque la manga va doble. Con los patrones listos, lo que nos queda ahora es revisar los materiales que son necesarios para realizar esta polera. De 1,20 m a 1,5 m de tela elástica, tela de puño de un color a juego. Si no tienen tela de puño pueden ocupar la misma tela que se utiliza para el torso y mangas, no hay problema. Hilos de color a juego, alfileres o pinzas dependiendo de sus preferencias y tijeras. En mi caso yo lo que utilicé fue un algodón elasticado con rayitas, pero para realizar la polera también se podría utilizar alguna lycra, modal, sofía, plush, algún canalea, así que ahí queda decisión de ustedes porque depende de qué terminación le guste más a ustedes y qué tela también sea más fácil o les quede más fácil trabajar. Además vas a necesitar tu máquina de coser y si tienes una máquina overlock está bien y si no puedes ocupar tu máquina recta y tener algún accesorio como el pie de tricot y la aguja puntabola para facilitar la costura y realizar un zigzag para las terminaciones. Si ya tienes todos los materiales y tienes tus patrones listos, vamos a cortar la tela. Bien, acá es súper importante recordar que hay que dejar de 1 centímetro a 1,5 centímetros de margen de costura en todos los patrones y en las partes inferiores donde vamos a hacer la basta o en las mangas, si la van a hacer manga corta, pueden dejar 2 centímetros para que después sea más fácil la confección. Acá es súper importante cortar los patrones al hilo de la tela. ¿Cuál es el hilo de la tela? El hilo de la tela está en dirección opuesta a la dirección en la que se corta el rollo de tela, ¿bien? Así que igual les voy a dejar una imagen de apoyo, pero es súper importante que consideren esto antes de poner sus patrones y cortar la tela.
Recuerden acá que es súper importante al momento de cortar cada pieza hacer piquetes en los centros del patrón delantero, trasero, en la manga, en los puños y en el cuello. Y acá súper importante también considerar que en la manga hay que hacer un piquete en la parte delantera para poder diferenciar cuál es la manga izquierda de la manga derecha. En este proceso deberíamos terminar con un patrón delantero cortado al doblez de la tela, un patrón trasero cortado al doblez de la tela, el cuello cortado al doblez de la tela y el puño en tela de puño si es que tienen, y si no en la misma tela original de la polera, y las mangas cortadas espejadas, ¿ya? Es súper importante nuevamente para diferenciar en la confección la manga izquierda de la derecha y no quedar con dos mangas iguales. Así que ojo con eso. Por último, nos ponemos manos a la obra con la confección. Comenzamos uniendo los patrones delantero y trasero por el revés, uniendo los hombros. Cosemos los hombros a 1 centímetro o 1,5 centímetros y luego rematamos con un zigzag o máquina overlock. El paso siguiente es unir las mangas al torso, para lo cual nos fijamos en los piquetes delanteros y centrales. Posicionamos las mangas por el derecho del torso y fijamos con alfileres. Luego cosemos con paciencia y cuidado a 1 centímetro y rematamos con una zigzag o con la máquina overlock si es que tienes. Ahora cosemos el cuello por el extremo, lo dejamos doble como se ven en las imágenes y lo dividimos en 4 extremos, los que debemos calzar con los piquetes delantero y trasero. Organizamos bien el cuello para que no nos quede ninguna arruga y luego cosemos con cuidado y rematamos con overlock o zigzag. Acá es opcional hacer una costura por el borde para darle estructura al cuello. En mi caso no la hice porque encontré que se veía bonito sin esta costura. Con el cuello listo, lo que queda por hacer es unir los costados del torso de nuestra polera. Para tal fin sujetamos con alfileres y cosemos con máquina recta. Luego rematamos los extremos con overlock y si no tienes una máquina overlock o remalladora puedes hacer un pequeño zigzag al extremo de la tela para evitar que se deshilache luego con los lavados. Armamos las mangas cosiéndolas por los costados y luego volteándolas para dejarlas dobles. Las posicionamos al final de las mangas estirando la tela de ser necesario para que se adapte al tamaño del puño. Cosemos las mangas y rematamos con cuidado. Acá puede ser un poco difícil porque la superficie es pequeña, así que les recomiendo tener mucha paciencia. Por último, rematamos con overlock o zigzag la parte inferior de la polera y hacemos una pequeña basta de 1,5 centímetros. Acá pueden realizar una línea continua o podrían utilizar una aguja doble para que la terminación quede más bonita. Después de todo el trabajo realizado nos queda una polera como la que se ve en las imágenes, que no es necesariamente muy entallada, por lo que es cómoda y nos da el chance de utilizarla debajo de otras prendas. Espero que este video les haya sido muy útil y que cuando hagan sus prendas me las compartan para saber si están utilizando este video y si les ha servido o si tienen cualquier duda. Yo voy a estar atenta en mis redes sociales, @libreta de costura en Instagram y libreta de costura en Facebook. Además pueden darle un me gusta a este video, dejar algún comentario o suscribirse al canal activando la campanita para que estén atentos y al día de cualquier actualización nueva que vaya haciendo. Así que eso, nos vemos en un próximo video y espero que estén muy bien.